Hola, soy Vanessa Torbidoni y les voy a contar nuestro trabajo sobre nanopartículas en el tratamiento de enfermedades de la retina. Este trabajo lo realizamos en el Laboratorio Translacional de Inmunopatología y Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA fue en asociación con el laboratorio del doctor Martín Radrizzani de la Universidad de San Martín. Bueno, nuestro trabajo es en patologías que afectan a la retina. Específicamente queremos usar nanopartículas para llevar tratamientos a enfermedades de tipo degenerativas, como las que afectan a la mácula, con muerte de células y crecimiento de vasos, y también patologías de tipo oncológicas, principalmente las que afectan al segmento posterior del ojo, como el melanoma uveal y el retinoblastoma. En estas patologías se utilizan terapias que son administradas de forma bastante invasiva por inyecciones intravítreas y en las oncológicas también se suministra la quimioterapia de una manera lo más localizada posible. También involucra muchas veces una quimioterapia sistémica o con inyecciones intravítreas y en algunos casos se tratan con radioterapia, con placas de radioterapia. Estos tratamientos involucran un daño a las regiones sanas de la retina o los tejidos en donde se encuentran, como puede ser la coroides, y nuestros objetivos con estas nanopartículas es reducir estos efectos secundarios a, a su a su máxima expresión. Bueno, entonces, ¿por qué se nos ocurrió usar nanopartículas? Bueno, digamos que el ojo es uno de los órganos en donde se está estudiando intensamente el uso de nanopartículas. Nuestros objetivos persiguen usar estas nanopartículas como transportadoras que puedan atravesar las barreras del ojo a través de una composición determinada, lograr que atraviesen la barrera hematorretiniana sin que se necesiten inyecciones intravítreas ni otros métodos invasivos para alcanzar la retina o los tejidos aledaños. También modificando la composición de la superficie de estas nanopartículas, perseguimos lograr un tratamiento altamente específico. Y también nos interesa extender, prolongar el tiempo que perdure un tratamiento a nivel del tejido blanco. Bueno, por lo mencionado previamente, nuestros objetivos fueron, en primer término, analizar diferentes vías de administración de nanopartículas decoradas con albúmina o como transferrina. Las vías que evaluamos fueron a través de inyecciones subconjuntivales, intravítreas, supracoroideas, en ratones BALB/C. También hicimos administraciones tópicas. De estas inoculaciones analizamos la localización intraocular, qué tejidos eran capaces de captar las nanopartículas, analizar los tipos celulares que fueron capaces de captar o endocitar estas nanopartículas. Posteriormente hicimos análisis in vitro con la línea ARPI-19 de epitelio pigmentario para evaluar la respuesta de estas células a nanopartículas decoradas con albúmina o con transferrina que sirvan como GPS para estos tipos celulares. Y también hicimos lo mismo incubando células de retinoblastoma de la línea I79, ya sea con nanopartículas decoradas con albúmina o decoradas con transferrina.
Bueno, las características de estas nanopartículas que estamos usando están formadas por un núcleo que tiene un quantum dot fluorescente y también tiene albúmina entrecruzada, y la superficie de estas nanopartículas está decorada con albúmina en su conformación nativa, o en otras nanopartículas que evaluamos. Esta albúmina está reemplazada por transferrina también en su conformación nativa. Estas moléculas, la transferrina y la albúmina, servirían como GPS para dirigir estas nanopartículas a tipos celulares específicos. Las características de estas nanopartículas fueron evaluadas mediante microscopía electrónica y mediante dispersión dinámica de la luz. En el gráfico inferior ustedes pueden observar que se determinó un diámetro de aproximadamente 30 nanómetros. Bueno, las vías que evaluamos, como les dije anteriormente, son la intravítrea, la supracoroidea y administración tópica, y una administración periocular que nosotros seleccionamos, la subconjuntival. Hicimos estas inoculaciones con jeringa Hamilton con una aguja 32G, y a las 24 horas sacrificamos los animales, enucleamos los ojos, y los globos oculares fueron preparados para cortes histológicos o para montajes completos de retinas. En el caso de los experimentos in vitro, incubamos las células de la línea RP19 y las células de la línea I79 durante 3 y 24 horas en presencia de nanopartículas de albúmina o decoradas con transferrina, y después de esta incubación las células fueron lavadas y los núcleos teñidos con el colorante DAPI, y se realizó una observación con microscopio confocal o de fluorescencia. Bueno, estos son montajes de retinas completas, fueron nuestros primeros análisis en ratones que fueron inoculados de manera intravítrea, supracoroidea y subconjuntival. En la intravítrea y la supracoroidea solo pudimos observar células de tipo más bien inflamatorias que habían captado nuestras nanopartículas, y no pudimos hacer un análisis más profundo del resto de las capas de la retina. En la subconjuntival lo que más nos llamó la atención es que cuando observábamos la capa de células de epitelio pigmentario, lográbamos apreciar una leve marca en estas células. Entonces estos experimentos nos llevaron a realizar cortes histológicos para poder realizar un análisis más detallado de los tipos celulares que podían captar estas nanopartículas. Bueno, acá podemos observar secciones de retinas de ratones que fueron inyectados de manera subconjuntival con nanopartículas de albúmina, y en estos experimentos logramos observar que las células del epitelio pigmentario lograban captar estas nanopartículas. Se observa algo de autofluorescencia en los segmentos externos de los fotorreceptores, y también de nanopartículas en la capa coroides. Estas inoculaciones, estos preparados fueron obtenidos después de 24 horas de inyecciones de nanopartículas de albúmina. Bueno, en estas secciones de retinas, también de animales inoculados de manera subconjuntival, estamos observando solamente la región del epitelio pigmentario y de la coroides. En este caso usamos una mezcla de nanopartículas decoradas con albúmina y con transferrina. Las de albúmina están en verde, las de transferrina en rojo, y pueden observar que las células del epitelio pigmentario logran captar ambas nanopartículas en gran cantidad cuando son inoculadas de manera subconjuntival.
No observamos presencia de nanopartículas ni en la retina, ni en la retina neural, ni en la coroides. Y también estos preparados fueron obtenidos después de 24 horas de ser inyectadas la mezcla de nanopartículas. Bueno, en este caso también son cortes de retinas. Lo que se observa es la distribución de nanopartículas, tanto de albúmina en verde y de transferrina en rojo, que fueron inoculadas de manera intravítrea. Observen que solamente las células de la capa de neuronas ganglionares tienen presencia de nanopartículas, tanto de albúmina como de transferrina. En la capa plexiforme interna se observa una leve marcación y en la capa nuclear interna no observamos prácticamente presencia de nanopartículas. El resto de las capas tampoco presentaron presencia de estas nanopartículas. Bueno, en este caso son los experimentos in vitro con las células RP19 de epitelio pigmentario, y se puede observar que las células de esta línea son capaces de captar elevadas cantidades de nanopartículas decoradas con albúmina. Cuando las nanopartículas fueron modificadas con transferrina, estas células logran captar mucha menor cantidad de nanopartículas. En esta diapositiva les mostramos un Z-stack de microscopía confocal, en donde se puede observar la localización perinuclear de las nanopartículas dentro de las células RPE19. Bueno, en el caso de las células de la línea de retinoblastoma, las I79, cuando son incubadas durante 24 horas con nanopartículas decoradas con albúmina o con transferrina, estas células logran captar pequeñas cantidades de nanopartículas, independientemente de si son de albúmina o si están decoradas con transferrina. Bueno, nuestras conclusiones de estos estudios es que en cuanto a las vías de administración, la que nos pareció más prometedora sería la subconjuntival, porque es poco invasiva y las nanopartículas llegan a los tejidos de interés. Y en cuanto a los estudios in vitro, determinamos que las células de epitelio pigmentario son capaces de endocitar las nanopartículas, principalmente las de albúmina. Cuando se modificó la superficie, estando decoradas por transferrina, estas células logran endocitar mucha menor cantidad de nanopartículas. Y en cuanto a las células tumorales, estas nanopartículas son captadas en muy baja cantidad, a pesar de estar descrito que estas células tienen elevadas concentraciones de receptor de transferrina, por ejemplo. Bueno, nuestros estudios futuros, estos experimentos nos alientan a seguir analizando el comportamiento de estas nanopartículas. Queremos usar marcadores para determinar específicamente qué tipos celulares dentro de la retina son capaces, o de la coroides, son capaces de endocitar las nanopartículas con las diferentes moléculas que actúan como GPS, ¿sí? Como las de la albúmina o la transferrina. Estudiar otras moléculas que sirvan como GPS, o sea, que le den un tropismo a nuestras nanopartículas por tipos celulares específicos. Estamos analizando nanopartículas decoradas con ácido retinoico, con ácido nicotínico o con dopamina. Esto ya lo empezamos a analizar. También queremos estudiar la toxicidad sobre la retina mediante electroretinografía.
o también midiendo la activación glial y la muerte celular, porque es importante saber que la nanopartícula no esté afectando la función de la retina en sí. Y por otro lado, queremos empezar a analizar otras células tumorales como blanco de estas nanopartículas, como son los melanomas de conjuntiva y uveales. En otros países están haciendo ya ensayos clínicos usando nanopartículas para tratar melanomas de coroides. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.